para dar inicio al seminario que hemos llamado Reimaginando la Patagonia, 6 miradas poco conservadoras a la conservación. Me gustaría partir saludando a Josefina Jepp de la Fundación Chilco, que ha sido fundamental en la construcción de colaboraciones y alianzas entre la universidad y de distintas iniciativas como las que se van a exponer hoy. Este seminario presenta los resultados de las investigaciones desarrolladas por nuestros egresados que nacen en el marco del taller Bodudahue, Parque Botánico de Interfaz hacia la Patagonia, dirigido por los profesores Pablo Alfaro y Paula Aguirre del Magíster en Arquitectura del Paisaje y que contó con el apoyo de la Fundación Alerce 3000 y la Fundación Chilco. El taller, que se llevó a cabo entre el 2023 y el 2024, se centró en explorar las múltiples posibilidades de conservación y planificación para Bodudahue, un sitio de gran importancia estratégica. Ubicado en el extremo norte del Parque Pumalín, Bodudahue es una puerta de entrada a la ruta de los parques de la Patagonia. Durante el seminario que vamos a presentar hoy, vamos a abordar interrogantes cruciales que nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestro rol en la conservación, donde nos vamos a preguntar, entre otras cosas, como ¿por qué es relevante conservar en un planeta en crisis? ¿Cuáles son los componentes y procesos fundamentales a resguardar en el proyecto de preservación de un ecosistema? ¿Y cuál es el rol de la arquitectura del paisaje en la construcción de esta interfaz que establece una escala y las realizaciones entre la naturaleza y la cultura? Para explorar estas preguntas y presentar sus hallazgos, nuestros expositores van a ser Diego Aravena, arquitecto de la Universidad del Desarrollo y Magíster en Arquitectura del Paisaje, Gabriela Castillo, arquitecta y Magíster en Arquitectura del Paisaje UC, Luz María López, también arquitecta del Paisaje de la Universidad Católica, Sofía Ochoa, arquitecta de la Universidad La Serena y Magíster en Arquitectura del Paisaje, Daniel Venegas, arquitecto de la Universidad Diego Portales y Magíster en Arquitectura del Paisaje, y Josephine Balbaum, arquitecta y Magíster en Arquitectura del Paisaje. Comenzaremos primero con la presentación de la exposición de Josefina Jepp, doctora en Ciencias de la Agricultura UC y directora de la Fundación Chilco, y luego los profesores del taller Paula Aguirre y Pablo Alfaro harán una pequeña introducción sobre el taller de Bodudahue. Espero que este seminario sea una instancia para aprender y reflexionar sobre las nuevas perspectivas para la conservación de nuestra Patagonia, y sin más preámbulos los dejo con la cosa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo 15 minutos para contarles un poco del contexto de este proyecto, esta iniciativa de conservación. No les voy a hablar mucho del contexto territorial porque sé que lo van a hacer ustedes después, ¿cierto? Pero les quiero contar un poco la historia de cómo llegamos acá. Yo soy directora ejecutiva de la Fundación Chilco, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a proyectos de conservación in situ y ex situ y también a proyectos editoriales. Y en 2021 recibimos la invitación desde la Fundación Alerce 3000, que ya les voy a contar de qué se trata, para llegar a este predio que se quería destinar a conservación y que era un poco una carta blanca de qué podríamos hacer ahí. Entonces les voy a contar lo que hicimos. Y para que ustedes entiendan, la Fundación Alerce 3000 es una fundación que nació en el mundo de Tompkins Conservation y que después, cuando el empresario Nicolás Ibáñez compró estos predios, más o menos antes de que se decretaran los otros predios que se iban a ceder al Estado, ¿cierto? A CONAF como parques de conservación, había otros predios que, como este, estaban más destinados a conservación, pero también como a ciertos intereses de turismo, ciertos intereses productivos. Y les voy a contar entonces lo que hicimos. De partida, lo que nosotros propusimos, somos un grupo de colegas, bueno, yo soy agrónoma, hay biólogos especialistas de distintas áreas, y lo primero que había como conversación era convertir esto en un centro de conservación que fuera relevante a nivel mundial. Eso quiere decir que participaran en redes de investigación a nivel nacional e internacional, traer científicos de de otros centros de investigación a este territorio, y que funcionara por lo tanto como un laboratorio vivo, que llegaran las personas con sus ideas de investigación a desarrollarlas en este territorio. Y también había un interés que venía de Tompkins, pero que también lo tomó este grupo, de desarrollar un modelo que fuera de alguna manera productivo para las comunidades locales, y en este caso muy centrado en turismo de interés
biodiversidad especial. Además había una idea, y por eso nació el encargo también con el mapa, de crear un vivero que había hecho Tompkins, muy enfocado en Alerce, destinarlo a convertirlo en un jardín botánico como los jardines botánicos nuevos, que son jardines mucho más enfocados en las plantas in situ, que no traen especies de afuera, que se concentran como en la diversidad genética del lugar. Y asociado a eso, actividades de formación y educación, y por lo tanto aprovechar esta isla de conservación, que es un lugar bien remoto, como van a ver, y estrechar los lazos con la comunidad local, pero también asegurarse de que se mantengan ciertos estándares de bioseguridad, que no entre, ojalá, tantos elementos foráneos que puedan perturbar este ecosistema. A mí me encanta hablar de los estudios de línea base, pero lo voy a resumir porque no tengo tanto tiempo. Solamente quiero que sepan que el primer paso que se dio en este caso fue llamar a distintos especialistas para obtener como una fotografía de la biodiversidad del momento. Estos inventarios de biodiversidad que se llaman estudios de línea base, y eso lo hicimos con los especialistas en flora vascular, con el especialista en briófitos, que son todos los musgos y las hepáticas y los anteserotes, con los líquenes, con los hongos, con invertebrados, y sobre todo con insectos, con aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Y aquí hubo un montón de hallazgos, se llegaron a números bien impresionantes en campañas relativamente acotadas, de más de 260 plantas vasculares, más de 260 briófitos, por ejemplo, y también especies nuevas para la provincia, especies nuevas para la región y especies nuevas para la ciencia. Y la más probablemente emblemática sea la Mycena lux australis, que es este hongo bioluminiscente, que es la primera vez que se describía una especie bioluminescente de hongos para Chile. Así que eso también fue muy interesante. Y también parte de las colecciones, sobre todo de las plantas, pero también de los musgos y de los líquenes, están en herbarios, hoy día depositados en herbarios que cualquiera puede consultar en Edimburgo, pero también en el herbario de la Universidad de Concepción, que es uno de los más grandes acá en Chile. Y en el de Edimburgo hacen algo muy entretenido, que es digitalizar los especímenes, que no es lo mismo que consultarlos en vivo, porque los especialistas necesitan ver la planta y a veces incluso tomar trozos para hacer estudios genéticos posteriores, pero están digitalizados a súper buena calidad, por lo tanto ustedes sí las pueden consultar y acceder a algunos detalles. Además de las líneas base, que eran como estas estudios iniciales para conocer el territorio, desarrollamos algunas líneas de investigación que la idea era mantenerlas en el tiempo. Y una de las más importantes era la alianza con la Fundación Reñigüe. Todo esto ha tenido un cierto dinamismo, la Fundación Reñigüe también ha mutado un poco, pero ellos ya llevaban un buen tiempo en el fiordo de al lado, que también era una propiedad de Tompkins y que se le vendió a un filántropo y empresario estadounidense. Ya tenían una red de más de 100 cámaras trampa para monitorear los mamíferos del lugar, pero sobre todo las huiñas, estaban muy enfocadas en huiñas. Y en Boudagüe también se instalaron, se empezaron a instalar en ciertos puntos, bueno, hasta el valle de Boudagüe, se instalaron en ciertos lugares para ver cómo se desplazaban y qué comportamientos tenían estos mamíferos en general. Y ahí participó Tomás Kramer, la Belén, Eduardo Mitre y la Vale Alarcón. Y también aquí había interés en saber qué especies estaban y si usaban los mismos recorridos que las personas, si usaban la infraestructura humana, en qué horarios estaban más activos para ver qué posibilidades de encuentro había, por ejemplo, entre el puma y las personas. Y bueno, se obtuvieron muy buenos registros y algunos comportamientos bien sorprendentes de las huiñas, como se señalizan a través de un árbol que ocupaban como de mensajería. Así es que eso también es un trabajo que, si a alguno de ustedes les interesa profundizar, me pueden escribir y yo les puedo mandar. Son muy interesantes. Con Huinay había un interés también en el fiordo, no sé si han ido al fiordo Comau, pero es como una especie de polo de investigación bastante interesante que tiene, por supuesto, como gran actor la estación de la Católica Valparaíso, la Huinay, que está muy cerca de Boudagüe.
Por lo tanto, queríamos también con ellos desarrollar algunas líneas, apoyar o complementar esfuerzos. Y con Samuel Ormazal, que era el director científico en esa época, definimos un estudio en los ambientes acuáticos. Se instalaron algunos aparatos, algunos sensores para medir el comportamiento del río sobre todo, y un estudio dendrocronológico que se hizo con la Católica del Paraíso, donde está el Dendrolab, que es de Ariel Muñoz, que está en la fotografía. Y aquí hay un interés particular por saber la edad de muchos alerces, pero de algunos otros árboles también. Y bueno, lo que más nos interesaba era saber, había una apuesta de cuántos años tenía el alerce que llamamos abuela, porque además descubrimos que era femenino, no era masculino, y todos pensaban, la gente quería que tuviera 3000 para que fuera como alerce 3000, pero tenía 1300, estimado 1600. Y para mucha gente fue como, 1300, pero la verdad es que es interesante con los especialistas poner en contexto, un árbol que llega a vivir más de 1000 años es muy raro de encontrar en el territorio. Y para todos finalmente fue muy emocionante ver esta abuela que sigue viva además, que después cuando se hacen estos estudios se sacan estos tarugos muy largos, y se puede ver que hay pudrición adentro, pero estaba en bastante buenas condiciones. Entonces finalmente fue algo muy emocionante también de definir. Nosotros, bueno, la Fundación Chilcó tenemos lazos muy estrechos con el Jardín Botánico de Edimburgo, y ellos, porque cultivan muchas especies chilenas en Escocia, tienen proyectos de fenología donde van siguiendo el ciclo anual de las especies chilenas en Escocia. Y decidimos que era interesante asociar lo que estaba pasando con esas especies en Escocia y las mismas especies en Chile, y de alguna manera tener datos para comparar distintos ambientes para las mismas especies. Y aquí, bueno, la Joe, que va a hablar de esto supongo, armó estas ruedas fenológicas que a mí me encanta y que hemos seguido como trabajando para enriquecer de información porque son súper, visualmente atractivas, pero también muy informativas, con información de precipitaciones, de temperatura, y cómo, en qué momento del año las plantas debieran florecer, en qué momento del año debieran cambiar, por ejemplo, si es que hay cambio de coloración en las hojas, en qué momento fructifican, dispersan las semillas, y eso en parte para informar actividades turísticas, pero también actividades de vivero. Es un trabajo en curso porque recién se están realizando como los análisis de las cámaras y después hay que alinear con las imágenes satelitales. El vivero también era un punto súper importante para nosotros como de reactivar. Estaba en ese momento bastante enfocado en producción de alerce y ciprés de las huaytecas, pero mucha propagación por estacas, que es propagación vegetativa y que no aporta la diversidad genética. Entonces, sí, hubo un cambio de foco también en poner más énfasis a colecta de semillas de germoplasma local para poder propagar esas mismas especies y después llevar a áreas de reforestación dentro de Bogotá. Y aquí, claro, había especies prioritarias, había toda una colección de especies que queríamos exhibir en este jardín botánico, especies que tuvieran una relación, especies que fueran especialmente atractivas para ciertos polinizadores, especies con usos medicinales, especies con usos alimentarios. Entonces la idea era como, si es que no se conocía cómo propagarla, la idea era aportar información para eso. Y además armar las colecciones vivas, les comenté los proyectos de reforestación, hubo también prácticas súper interesantes que se las voy a mostrar, y áreas de exhibición de plantas. Ahí están, el equipo, Helmut Huber es el encargado de esta área. Tuvimos a Alberto Zúñiga también, que es un especialista en propagación, haciendo capacitaciones al personal del vivero. Y acá, hubo dos prácticas de biología de acá de la Católica, de la Alejandra Muñoz, que aparte de aportar a las labores del vivero, estuvo trabajando en hacer un manual de propagación de las especies del vivero de Boudahue. La idea era que quedara algo escrito para que los siguientes que llegaran al vivero pudieran saber qué métodos se usaban y cuáles no funcionaban también.
Y la Sol le pedí en particular que armara, partiera armando estas ruedas de seguimiento de los procesos de fructificación, de floración de algunas especies. Y eso, la idea era después transformarlo en formatos visuales como el de la Joe que les mostré. Y colecta de semillas, colecta de estacas, todo ese trabajo. Además tuvimos un trabajo súper interesante de la Valentina Vivanco, de antropología de la Universidad Alberto Hurtado, que ella se enfocó en conocer los intereses, los desafíos, los objetivos de la comunidad local del Valle de Boudahue y sus alrededores. Son pocas familias las que habitan en el valle, no hay un poblado, pero sí hay una historia larga de colonos que llegaron a la zona y de hecho la Vale armó un árbol, una genealogía también para entender cómo se relacionaba esta familia. Fue un trabajo súper interesante y todavía estamos con la idea de convertir eso a un libro, que es súper importante para compartirlo finalmente con la comunidad. Y después, todo esto, a nosotros como fundación nos interesaba mucho todo ese conocimiento generado, transformarlo a formatos de divulgación científica, entre ellos guías de divulgación, guías ilustradas, y se hicieron 3 guías de las plantas más típicas, esto con ayuda de los especialistas también, las plantas más emblemáticas que uno puede reconocer paseando por el bosque en Boudahue, con información. Había una guía también de aves y otra de mamíferos y anfibios. Yo ya estoy terminando, pero de las otras cosas que hicimos, que fue súper interesante, fue luego invitar a personas a hacer talleres y cursos. Como esto es un centro, queríamos transformarlo en este centro de investigación y laboratorio vivo, también la idea era recibir personas que se quisieran formar en ciertos temas. Y hemos hecho talleres de botánica de campo con el Nicolás Bandero, que también es de biología de la Católica, está haciendo su doctorado, un taxónomo muy brillante. El Nico, para gente que no se ha formado en la universidad en temas de colecta de plantas, por ejemplo, la idea era entregar principios de cómo identificar las plantas y luego cómo prensar, cómo llevar una prensa botánica, cómo hacer ese trabajo de campo. También un taller muy específico que hicimos, pero pues muy bonito, de dibujo lineal, que es el dibujo científico con tinta, pero de helechos de Boudahue. Entonces invitamos a Diego Alarcón, que es de la Universidad de Concepción, y a Claire Banks de Edimburgo, a cada uno desarrollar su área dentro del taller. Y fue súper interesante también. Y en ese caso hubo producción de ilustraciones que también queremos, nuestro sueño es como empezar a armar una guía de helechos ilustrados en esta técnica que es de dibujo lineal, pero con personas que han asistido y que han ido aprendiendo además de los helechos. Y por último hicimos 2 veces el taller de ilustración botánica con Ishik Güner, que es una artista de Turquía. Hay muchos profesores también acá en Chile, pero trajimos a Ishik porque ella es no sé si han visto ese libro que ha editado Contrapunto, de árboles y plantas de los bosques de Chile. Bueno, Ishik era una de las ilustradoras de ese libro, entonces tiene mucha cercanía con el bosque chileno y era interesante esa visión desde afuera también sobre nuestras plantas, así es que hicimos eso con ella. Y había una gran gama de cursos que podríamos todavía ofrecer, pero eso se va viendo con el tiempo. Bueno, obviamente esto también fue muy importante, todo el vínculo con el mapa UC, con Paula y todos los estudiantes. Yo creo que a mí lo que más me ha emocionado es que todos los que llegamos a ese territorio de alguna manera aprendemos a quererlo y a valorarlo y no es... Bueno, algo tiene Boudahue que yo creo que lo van a entender mucho más cuando les expliquen. Y eso, ahí estamos nosotros, los que participamos en este proyecto. La Fundación Alerce 3000, por supuesto, era la contraparte. Nosotros somos algo externo, pero hemos seguido trabajando en conjunto, pero para que conozcan a la teoría. Y para terminar, algunas fotos del fiordo y de Boudahue. Estas fotos son del Eduardo Minte, que es el director ejecutivo de Renilec. Eso, así que si tienen cualquier pregunta, feliz de responder.
Seguimos entonces. Ya, muy bien. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Paula Aguirre, soy arquitecta y arquitecta del paisaje y soy profesora aquí adjunta de la escuela. Mi misión hoy es dar cuenta del desarrollo de una investigación y proyecto que se hizo en colectivo, como van a presentar el resto de los alumnos. La idea es contar algo del proceso, ¿se escucha bien? La idea es contar algo del proceso, de las principales temáticas que abordamos y cuál fue la metodología para llevarlo a cabo. Bueno, como bien contó la Josefina, el primer semestre del 2023, Alejandra Bosch, que es la directora del programa, nos propuso a Pablo y a mí guiar en conjunto y con la Fundación Alerce este taller de investigación y proyecto para alumnos de magíster en arquitectura del paisaje, que lo titulamos, como dice acá, Bodudahue, Parque Botánico de Interfaz hacia la Patagonia. Y la propuesta inicial era trabajar en Chiloé continental, en este imponente remate geográfico del fiordo Comau y hacia el interior del Valle Bodudahue, un sitio de sumamente difícil acceso al extremo norte del Parque Pumalín y, digamos, puerta de acceso de entrada a la ruta de los parques en la Patagonia. Este territorio lleva décadas en estado de conservación. Anteriormente estuvo bajo la propiedad de Tompkins y actualmente en manos de Fundación Alerce 3000. Y podríamos decir que ha estado, digamos, modelado por la vocación y el enfoque que los distintos administradores han imprimido en el sitio, y cada uno desde miradas y objetivos de conservación bastante particulares. En eso, digamos, Alerce 3000 ha propuesto un enfoque que lo describió ahora Josefina, que es desarrollar en el sitio un programa como nosotros pensamos como un poco de transición entre cultura y conservación, porque contempla un mayor grado de intensidad de desarrollo que los traídos hacia el sur. Entonces, en el valle, propiamente tal, la conservación se va a complementar con programas de ciencia, ecoturismo, patrimonio, construcción de comunidad, y entre ellos, digamos, hay ciertas huellas físicas como una iglesia patrimonial, un centro de investigación. Se realizan además estos cursos de ilustración botánica, hay senderos y este arboretum o jardín botánico que se encontraban, digamos, entre los proyectos a desarrollar. Y este último, el arboretum, para quienes no lo tengan claro, es un jardín botánico principalmente o fundamentalmente compuesto de especies arbóreas. Fue como el encargo específico que se nos propuso inicialmente llevar adelante. Entonces teníamos por un lado un sitio, que era Bodudahue, y un programa, que era el Arboretum, que como en su concepción más clásica eran bastante disímiles, pero esto definió el punto de partida del taller. Sin embargo, el proceso de titulación vía magíster no es únicamente un encargo a resolver mediante un proyecto de arquitectura o arquitectura del paisaje, como podría ser un proyecto de título, sino que se trata de un proceso más reflexivo en torno al sitio, a las temáticas de la disciplina y las temáticas de disciplina que emergen a partir del análisis del sitio. Entonces, antes de proyectar, lo que el taller hizo fue, digamos, invitar a los alumnos a formular ciertas preguntas, a abrir algunas líneas de investigación y a profundizar un poco en la comprensión más, digamos, compleja de todas las aristas que existían en este territorio. Entonces, primero trabajamos desde el sitio. Fue la idea de identificar y cartografiar atributos de paisaje, principalmente cuáles eran los atributos de paisaje más relevantes y que le imprimían un carácter particular al sitio. Y entre ellos, digamos, empezaron a destacar su geografía bastante imponente, los bosques siempre verdes, pero también algunos aspectos, digamos, más dinámicos, como por ejemplo la variabilidad de sus mareas, o las condiciones atmosféricas, que son sumamente cambiantes, o sea, un sitio de mucho viento, de mucha neblina, de mucha humedad, de mucha lluvia, y estos, digamos, atributos eran los que finalmente caracterizaban muchísimo las condiciones como fenomenológicas, o qué es lo que era habitar este sitio. Después, también identificar cuáles eran los más frágiles, porque, como bien, digamos, dio cuenta Josefina, existía
o se habían, digamos, identificado una cantidad importante de líquenes, musgos y hongos, que son especies muy frágiles y también, digamos, están sumamente, o se encuentran en una condición más frágil producto del clima, o sea, se ven mucho más afectadas por el clima que el resto de las especies. Después nos hicimos una pregunta que tenía que ver con el programa. Digamos, si era apropiado pensar el arboretum en la escala de un jardín pequeño o un jardín limitado, o si era más apropiado concebir al sitio completo en toda su extensión como un parque botánico, es decir, todo este valle completo es más bien un parque botánico, y eso un poco definió el título que nosotros le dimos al taller. O sea, podía que finalmente desarrollaran un jardín, pero la idea era pensar el sitio completo como un gran parque botánico, como bien dice. También cuestionamos como la pertinencia del programa en el contexto contemporáneo, porque, a ver, los jardines desde el punto de vista más clásico como tipología surgieron originalmente con fines de colección, de clasificación e investigación del reino vegetal, pero también a lo largo del tiempo van reflejando un poco las concepciones ambientales de cada época. Y entonces lo que nosotros, digamos, presenciamos hoy en día es una historia como que, digamos, hay una especie de inversión en la historia de nuestra relación con la naturaleza, porque si bien antes eran estas especies vegetales las que viajaban para ser clasificadas y exhibidas en distintas partes del mundo, por ejemplo en el Jardín de Edimburgo, hoy son principalmente las personas quienes se desplazan hacia los paisajes naturales para, en el mismo sitio, reconocer, interpretar, estudiar esta materia viva. Y en esta sesión veremos, digamos, en las distintas como interpretaciones que los alumnos hicieron del Parque Botánico, así como también vamos a ver algunas, digamos, propuestas que durante el proceso de investigación y proyecto se fueron como alejando de esta idea original de arboretum, pero sí todas conservaron como hilo conductor una aproximación al proyecto fundamentalmente desde el material vegetal. Y por último, algunas preguntas de la disciplina, con el fin de construir un marco teórico pertinente, como algunas las dijo la Alejandra, como cuál era la relevancia de conservar en un planeta en crisis, cuáles eran los componentes y procesos fundamentales a resguardar en el proyecto de conservación de este ecosistema, cuál era el rol de la arquitectura de paisaje en la construcción de esta interfaz entre naturaleza y cultura, y en definitiva cómo nosotros, como arquitectos del paisaje, podemos contribuir a conectar el medio natural con las personas. Y también dónde llevamos a cabo estas intervenciones en un territorio bastante extenso, o sea, cómo los distintos proyectos van a elegir ciertos puntos específicos para emplazarse. Y estas preguntas fueron enriqueciendo el levantamiento, la observación del sitio y también, digamos, abrieron posibilidades de distintos enfoques en los proyectos que espero encuentren, digamos, algunas respuestas tentativas en las exposiciones de los alumnos. Ahora, este proceso de tesis está fundamentalmente orientado a la construcción de un documento tipo, digamos tesis, con una estructura tipo problema, pregunta, hipótesis, objetivo. Pero nosotros, desde el comienzo, digamos, para poder alcanzar o llegar a este documento final y poder abrir mayores posibilidades como creativas de investigación, hicimos una serie de tareas, que son las que les voy a exponer ahora brevemente, y creo que se reflejarán mejor en las exposiciones posteriores que van a presentar los mapas, las fotografías, las cartografías y los distintos, digamos, formatos que resultaron de esto. Primero se hizo una investigación de archivo, de recopilación de información, libros, mapas, tesis, artículos, recursos audiovisuales también. Y el levantamiento como que derribó primero el mito de este territorio prístino, porque si bien la vegetación es bastante espesa y también el clima tiende como a borrar las huellas de ocupaciones anteriores, sí se pudo constatar que existía primero en el sitio una historia de explotación maderera bastante, digamos, extensa en el tiempo, principalmente vinculada a la LERCE. También era el escenario de exploraciones mitológicas, como la búsqueda de la legendaria ciudad de los Césares, que fue liderada por
Fray Francisco Menéndez a finales del siglo XVIII y que estaba ubicada ahí donde se ve el puntito de arriba. O sea, existía, digamos, una expedición que había ido específicamente a buscar la ciudad de los Césares. Y esto es interesante porque lo que había hecho es que había inspirado exploraciones posteriores que buscaban esta ciudad de los Césares como en las grandes cascadas que existían al final del valle. Y ahí encontramos, bueno, está disponible en YouTube un documental que se llama Boudagüe en 1982, de unos, digamos, argentinos que cruzan de un lado al otro, se pierden en la mitad, etc. Y también una serie como de cartografías que intentaban mapear exactamente, porque digamos por la vista de Google Earth es imposible ver por la espesura del bosque dónde se ubican estas cascadas que, digamos, en teoría tienen unas dimensiones monumentales. También vimos que el mar interior se encontraba trazado por rutas de chonos, de exploradores, de comercio, de turismo. Existía una disputa histórica relacionada con su conservación, había, digamos, una compra de tierras, definición de límites, etc. Y una huella bastante relevante en un tramo abandonado de la carretera austral, que Sofía, que les va a exponer acá, la denominó como la carretera perdida, que es como un tramo suelto de la carretera austral que se encuentra construido. Entonces era un paisaje con muchas capas culturales. Después hicimos la ruta, el viaje y el territorio, que era a partir de una secuencia de aproximación al sitio, que está como, la definimos de cómo uno llega a Boudagüe de manera física, que es que finalmente uno toma un avión, un bus, una barcaza, una lancha, y finalmente puede descender aquí en el sitio. Se definieron como las escalas de aproximación, para poder definir como escalas en las cuales íbamos a cartografiar este sitio. Y en estas escalas se elaboró una especie de catálogo de paisaje, que es como un documento que es descriptivo pero prospectivo. O sea, por un lado describe las condiciones del sitio, pero por otro lado intenta un poco arrojar ideas de proyecto. Y como les mencioné anteriormente, probablemente el mayor desafío de este catálogo fue mapear como componentes dinámicos, como el viento, neblina, que son como súper determinantes, y las mareas, que en el caso de Boudagüe varían en el transcurso de horas. Es bien impresionante. Bueno, después realizamos este viaje, donde surgieron nuevas ideas, nuevas miradas sobre el sitio, algunas, digamos, se mantuvieron, otras se modificaron. Posteriormente hicimos las especies y el territorio, que era como observar y cartografiar el sitio desde la perspectiva de una especie animal o vegetal, o sea, mapear el hábitat de una de las especies. Y qué partes de este, digamos, territorio le eran relevantes o qué condiciones más específicas le permitían prosperar. Entonces, mientras, digamos, para el Alerce, quizás lo más relevante era un tema de altura y accesibilidad, o sea, las laderas, digamos, más abruptas habían permitido que el Alerce se conservara en esa zona. Había otras especies como musgos y líquenes, que acá están expuestos como sin contexto, que sobreviven solo gracias, digamos, a ciertos refugios climáticos, donde la topografía, las rocas u otras especies de mayor tamaño les permiten protegerse y prosperar. Luego hicimos un gabinete de curiosidades, donde se ordenaron los objetos, los tesoros, las piezas que se recolectaron en el terreno, y se construyó como una narrativa en torno al sitio. Y por último, este mapa de investigación que conduce hacia proyectos, que es lo que, digamos, más describirá mi compañero aquí, Pablo. Ahora, uno de los temas era también lo difícil que se nos hizo esta transición, porque como que la pregunta era siempre si cada proyecto que se hacía no era intervenir demasiado el sitio, si el proyecto finalmente no era únicamente levantar las condiciones del sitio, y un poco uno ahí quedaba abrumado y decir, quizás este sitio no necesita proyecto. Gracias, Pablo. Bueno, yo quería como sintetizar con una anécdota sobre la conservación. ¿Ya? A mi hija le encantan los helados, ¿ya? Le encanta tomar helado. El problema es que se lo come demasiado rápido. Entonces el otro día la llevé a comprarle un helado, le gustan los banquillos, una experta en tomarse los helados. Se lo estaba tomando, rajar, y de repente me dice, papá,
¿Por qué se terminan las cosas? Y a mí me complica mucho las preguntas de los niños porque uno no tiene el blindaje que tiene como académico cuando habla con otros académicos, que uno habla en jerga, uno habla en dialecto y sale del paso de cualquier pregunta, pero los niños no entienden jerga. Entonces me quedé pensando y le dije, las cosas no terminan, solo cambian. No entramos en los detalles de cómo el helado estaba cambiando su sistema digestivo y hacia qué iba a cambiar, ¿ya? Pero en el fondo pensé en eso y que era una pregunta de conservación, porque hay un malentendido sobre la conservación de que de alguna forma es impedir el final de algo, ¿ya? Es de alguna forma intentar detener las cosas o frenar ese cambio. Entonces nosotros en el taller que hicimos con Paula y con los estudiantes decidimos tratar de aceptar el cambio y de alguna forma identificar qué cosas dentro de un contexto de cambio climático donde básicamente todo está siendo impactado por el cambio climático, qué cosas podemos decidir mantener o cuidar o qué cosas podemos destacar. Eso con una humildad en los medios, porque esto es el hemisferio sur, ¿no es cierto? Se espera que seamos pobres, pero con una ambición en lo objetivo, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Entonces los objetivos tienen que ser ambiciosos. Entonces el taller básicamente son 6 miradas poco conservadoras a la conservación porque son 6 miradas de cambio. Y en eso buscamos alcanzar un equilibrio entre la modestia y esta ambición. Así que ahora los dejo con los alumnos que crearon estos proyectos y estas propuestas de cambio y conservación bien magníficas. Se lleve los laureles. Muchas gracias, Pablo y Paula. A raíz de este seminario me preguntaba si mi mirada era realmente tan poco conservadora respecto a la conservación en la Patagonia. Para mi proyecto de título diseñé un parque y eso es bastante conservador. Estados Unidos lo lleva haciendo desde 1872 con Yellowstone y Yosemite entre los más famosos. En Chile lo que más hemos hecho es conservar la Patagonia haciendo parques. Y una buena parte de ellos son parques que resguardan el alerce, la especie que estudié en mi tesis. Y que Alerce 3000 reproduce a través de semillas. Entonces, ¿por qué otro parque para la Patagonia del alerce en Boludahue? El sendero principal del parque que diseñé para Boludahue era el mismo sendero que ocuparon los hacheros que talaron el alerce y pasa por los mismos lugares donde se faenaba, donde descansaron los hacheros y donde llegaban los barcos para retirar el material extraído. Tiene 10 kilómetros de costa cumbre y cada una de las paradas que pensé que usarían los turistas o los que recolectarían semillas fue la parada de un barco, de los árboles y de los que cargaban la mercancía. De la primera zona deforestada en la zona más baja del valle y que hoy se usaría como vivero y banco de semillas de la especie subrepresentada. De la zona en donde posiblemente descansaron los hacheros después de 30 minutos de caminata y donde hoy día descansarían los turistas. Fue la parada para buscar los alerces a talar en la parte más empinada del valle y donde también talaron árboles usando unas estructuras itinerantes que les permitieron llegar a la altura exacta del corte y hoy serviría para llegar a la altura de una semilla a resguardar y plantar en el mismo lugar. El parque que diseñé proponía estar en el lugar de la ausencia y de un pasado remoto que definió al Valle de Boludahue como el sitio ideal ante el Estado y el privado para explotar y trasladar la especie sin fronteras. Con la misma dinámica de traslado que caracterizó a los movimientos de la madera de alerce cuando viajó a otros países, pero que por esta fase de la historia yo proponía que fuera un movimiento de semillas coordinado desde distintas partes del fiordo, todo por preservar la genética del árbol en peligro de desaparecer.
Y quizás por traer a la memoria la conducta de gente cortando árboles sin conciencia, es que mi mirada sobre la conservación termina siendo poco conservadora, y en la práctica de recorrer el parque y el fiordo, una mirada muy parecida a la que tenían los colonos de Boudagüe. En 1863, el gobierno le encargó a Francisco Vidal Gormaz que levantara Boudagüe y distinguiera los valles que tenían alerces. Lo que siguió fueron los primeros embarques de tablas a Perú, movimiento que se extremó 40 años después, con un tratado que trataba de conciliar la paz con Argentina, cediéndole a una sociedad explotadora un paso a través del río Boudagüe para exportar productos ganaderos. La condición, establecer aserraderos en Boudagüe y llevar colonos, pero para esta sociedad les fue imposible cumplir con la última cláusula y se fueron. La ubicación del valle en medio de la cordillera lo distinguió como el lugar donde la alerce crecía con mayor abundancia, pero con dificultades que hacían imposible asentarse. De hecho, los hacheros de la isla de Chiloé iban a talar los distintos valles del fiordo Comau y usaron a Boudagüe como un paisaje remoto que sustentaba las construcciones de la isla, pero nunca lo vieron como una opción para vivir. Bernardo Filipe decía: el minero y el aventurero preceden siempre al explorador, al científico y al colono. Los Rebain eran colonos, pero llegaron al valle en los 80 con la aspiración de un minero. Fueron ellos los que implementaron tecnologías que permitieron habitar de costa a cumbre un territorio imposible. Tenían un legado cultural que les permitía vincularse directamente con la cordillera, como lo hicieron con los Alpes de su país de origen. Esa analogía le permitió a mi proyecto entender el sitio como un transecto de alturas, con operaciones de irrigación y contención que sirvieran para sortear las dificultades en el recorrido de un sendero, que atravesaba las mismas comunidades vegetales que en su momento los hacheros comprendían solo, porque la densidad de otras especies les daría cuenta de si la mancha de alerce a talar era lo suficientemente grande, o el árbol que encontrarían tendría la calidad que ellos deseaban y que les permitiría seguir viviendo en el valle, hasta hoy, pero con otra visión sobre la especie. Los vacíos que vemos hoy en el fiordo son los vacíos de historias no contadas. Volver atrás, aunque sea para vivir vicariamente la experiencia de los que inconscientemente provocaron que hoy el alerce se conserve, permite también llenar esos huecos con memoria y con árboles. Gracias. María López, y les voy a presentar mi investigación. La escala oculta del paisaje puesta en valor de las criptógamas en Boudagüe. Tras llegar a Boudagüe en bote, el viaje revela un paisaje impresionante con grandes montañas, agua y vegetación. Con bosques en los que el silencio permite escuchar el río y observar troncos caídos y rocas. Un bosque que está en el estuario húmedo, con vegetación amarillenta y una neblina que dificulta la vista. Y si es que ponemos más atención, en cada uno de estos lugares podemos encontrar las llamadas especies criptógamas. Boudagüe, el caso de estudio, queda ubicado en la región de los lagos, comuna de Gualeguay. Es un valle por el que cruza el río del mismo nombre y pertenece a la ecorregión del bosque valdiviano, que a su vez es parte del hotspot de biodiversidad que hay en Chile, lluvias invernales chilenas del bosque valdiviano. El bosque valdiviano se considera una isla biogeográfica, con un clima templado y lluvioso. Esto ha permitido la conservación y el desarrollo de las especies de manera aislada, por lo que se caracteriza por sus densos bosques, gran biodiversidad en flora y fauna y goza de un gran número de especies endémicas. Se considera uno de los bosques más antiguos del planeta. A pesar de su importancia, se pueden identificar dos problemas en Boudagüe. El primero es la falta de visibilización de las especies criptógamas, que a pesar de su gran valor e importancia para el ecosistema, pasan desapercibidas. El segundo son amenazas ecológicas a este ecosistema, que pueden dividirse en la ganadería, que avanza sin un plan definido, la contaminación que lleva al estuario desde el mar, y los planes de continuar la carretera austral, lo que implicaría el acceso constante de vehículos, turistas y animales introducidos. ¿Pero qué son las especies criptógamas? ¿Qué es esto, por ejemplo? La palabra criptógama viene de las palabras griegas criptos, oculto o secreto, y gameo, unión sexual, refiriéndose a aquellas plantas ocultas.
Las criptógamas están compuestas por los hongos, los líquenes, los mixomicetes y el grupo de las briófitas, es decir, musgos, hepáticas y antocerotes. A diferencia de las plantas vasculares que cuentan con venas para el transporte de agua y nutrientes, las criptógamas se adaptaron de manera tal que su metabolismo se sostiene ante la falta de agua. Son especies sin flor, fruto ni semilla, ya que se reproducen por esporas, y tienen un gran valor ecosistémico, económico, cultural y para el paisaje. Con todo esto yo me pregunté, considerando que para proteger es necesario visibilizar, ¿cómo se puede poner en valor a las especies criptógamas, usando el caso de Bodo-Gawler, cruzando ciencia y arte como disciplinas complementarias, y construir el paisaje de las criptógamas en un lugar prístino y amenazado mediante un proyecto de arquitectura? El paisaje es un constructo humano que refleja el pensamiento de la época en que se construye. Por lo tanto, la actual importancia dada a la ecología y la conservación, a las especies nativas y su protección, dan como resultado diseños de paisajes con especies adecuadas al clima del lugar y pensados de manera que todo funcione como la gran red de la naturaleza de la que hablaba Humboldt, en la que cada elemento cumple un rol. Y a partir de esto podemos decir que las especies criptógamas no son consideradas valiosas o no se las conoce lo suficiente como para protegerlas o incluirlas en el diseño del paisaje, lo que lo convierte en un problema de disciplina de la arquitectura del paisaje. Es por esto que en un lugar tan biodiverso como Bodo-Gawler y ante las amenazas a esta riqueza, debemos proteger las especies criptógamas transformándolas en paisaje y construyendo este mismo paisaje, para lo que es necesario enmarcar mediante un dispositivo este micropaisaje. El objetivo principal de esta investigación es poner en valor a las especies criptógamas, considerando que es algo pertinente a la disciplina de la arquitectura del paisaje, ya que de modo similar al rol que tuvieron los jardines botánicos en la valorización de las especies exóticas y en detrimento de las nativas, la construcción de un paisaje juega un papel clave en el valor que se da a los elementos que lo constituyen y a los que no lo hacen. Esto se demuestra mediante el estudio de la cultura botánica, las especies criptógamas y la representación del paisaje, además del levantamiento del Valle de Bodo-Gawler. El paisaje de las especies criptógamas puede y debería seguir siendo estudiado, analizando con mayor profundidad los elementos que lo conforman, tales como el sustrato, la luminosidad, humedad, los elementos abióticos o animales que lo habitan, explorando las formas de representarlo, dibujo, pintura, fotografía, oceanotipia, o incluso extrapolando la imagen de este micropaisaje para el diseño de otros elementos, tal como lo hicieron varios artistas con los dibujos de Ernst Haeckel. En base a lo investigado, para representar el paisaje de las criptógamas, sería conveniente rescatar distintas técnicas y formas de ver el paisaje. Por ejemplo, el arte asiático que impulsaba la contemplación paciente para observar los procesos y percibir detalles sería una aproximación interesante al momento de representar a las criptógamas. El bioarte también puede aportar mucho para entender este paisaje, sus procesos y la relación que tiene con el paisaje a una mayor escala. Por ejemplo, para esta investigación se diseñó el Guardian que se muestra en la fotografía, y este podría ir más allá, creando, por ejemplo, un museo digital online que exponga paisajes de criptógamas siendo monitoreados desde distintas partes del mundo. Al final, para proteger este paisaje prístino y amenazado, aislado y expuesto al turismo, no se requiere volver a tiempos prehistóricos ni avanzar demasiado en el tiempo, cuando la respuesta puede estar en un proyecto de arquitectura del paisaje que ponga en valor a las criptógamas. Para terminar de manera muy general, les cuento la propuesta que consiste en un parque de recorridos y miradores en puntos clave. Y estos miradores están pensados para que muestren el paisaje en dos escalas, la escala grande y la escala de las especies criptógamas, considerando que cada paisaje de gran escala tiene su paisaje a una microescala. Gracias y espero que les haya transmitido un poco de lo fascinante que es este mundo. Entonces, la ruta escénica como herramienta para la conservación del paisaje en el Valle de Bodo-Gawler, décima región. Patagonia es una región cultural que incluye Chile y Argentina, y en que estas últimas décadas se ha visto el imaginario de esta región se ha visto transformado desde el extractivismo que posicionaba a los colonos como héroes a la conservación de la biodiversidad y el paisaje, cuestionando y desplazando la mirada utilitaria del territorio. El principal acceso terrestre a la Patagonia chilena es la carretera austral, un camino de más de 1.200 kilómetros que en este nuevo contexto exhibe la riqueza natural de la región en medio de un aparente despoblamiento. Originalmente, esta carretera fue concebida para integrar el territorio nacional, extendiendo el poder del Estado
hacia el sur y facilitando la movilidad entre territorio y maritorio en un sentido longitudinal que transformó la manera de moverse por los valles transversales. Su propósito inicial no contemplaba el paisaje como experiencia, sino la conectividad como necesidad geopolítica. Sin embargo, con la creación de parques y reservas nacionales, la carretera austral fue adquiriendo un nuevo sentido. De infraestructura funcional pasó a convertirse en una ruta escénica, un soporte para la narrativa del paisaje patagónico. Esta ruta escénica teje un paisaje de infraestructuras, compuesto por puentes, caletas y aeródromos que configuran un recorrido continuo desde Puerto Montt hasta Caleta Yungay en la región de Aysén. No obstante, la ruta aún no está completamente construida. En la región de los lagos, entre Hornopirén y Leptepu, persiste un tramo inconcluso cuya ejecución ha sido obstaculizada por las complejas condiciones medioambientales del lugar. Hoy, este vacío de carretera se resuelve mediante una barcaza concesionada que cruza el fiordo Comau, conectando ambos extremos, a la vez que materializa los imaginarios de tierra intocada de Patagonia al tener que recorrerse en un viaje de 3 horas aproximadamente. El fiordo se convierte en un corredor, el acceso a un lugar otro, en el que se aprecia la gradación desde Hornopirén como centro poblado a la vastedad del despoblamiento y la naturaleza. En ese sentido, se asume que este trayecto se aborda desde el agua y que falta una ruta terrestre, de una ruta terrestre, esta opera creando una nueva experiencia, una experiencia distinta del paisaje. Esto es significativo porque en 2022 el Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén Patagonia y el Programa Territorial Integrado de la Ruta de los Parques de Patagonia se reunieron para poder desarrollar la postulación conjunta de la carretera austral como ruta escénica. Esto basado en el instructivo de rutas escénicas de la Dirección de Vialidad del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, de 2017. Este plan propone potenciar el turismo mediante infraestructuras como miradores, zonas de descanso, etc., entre Puerto Montt y Puerto Bahamondes. Sin embargo, el tramo entre Caleta Pichán y Caleta Gonzalo queda fuera de este conjunto, desconociendo la existencia de un eslabón de carretera que permanece oculto por el aislamiento. En el Valle de Bodudahue, un tramo de carretera austral se mantiene en latencia. A la espera de su anexión al troncal principal, este tramo de 6 kilómetros discontinuos entre el lado norte y el lado sur del río homónimo fue uno de los últimos tramos en construirse en la zona para reducir el viaje en barcaza desde y hacia el sur. Materializado por el Cuerpo Militar del Trabajo en 2014 y en el contexto del Plan Estatal de Conectividad Austral, que fue impulsado por la Dirección de Vialidad del MOP, el tramo permanece desconectado desde 2017 hasta la fecha. Este es su estado. A través de esta investigación se confirma mediante documentos públicos que la voluntad del Estado es seguir construyendo la ruta para alcanzar la conectividad. Las condiciones medioambientales y el contexto de cambio climático distan de ser adecuadas para la realización de los proyectos de conectividad. Sin embargo, en este escenario cabe preguntarse cómo la infraestructura como agente técnico, ambiental y social se hace cargo de los imaginarios de tierra intocada y prístina de Patagonia, cómo la infraestructura media entre desarrollo y conservación constituyéndose como herramienta de planificación y paisaje en la construcción de una ruta escénica que releve los valores paisajísticos del sitio y constituya una identidad propia frente a la sólida identidad de la carretera austral como bien de uso público y de acceso al paisaje austral. Las carreteras no son neutras, no pueden esconderse, son pensadas desde la función relegando a segundo plano sus afectaciones del medio. Así, las infraestructuras coproducen el entorno a su alrededor a partir de su rol funcional. Ocurre algo semejante con la escultura, salvo que ésta tiene como fin primero transformar su entorno mediante su rol significativo. La carretera se habita de ida y vuelta a una velocidad sobrehumana. Esto genera una tensión con la escala lejana del paisaje o, en palabras de Bernard Lassus, con la escala visual. Por otro lado, es en la cercanía del paisaje donde la escala táctil o áptica cobra mayor importancia. Es por esto que las infraestructuras hacen de rótula entre estas dos escalas, al puntualizar un sitio y crear nuevas dinámicas a su alrededor.
Esta relación transversal se puede apreciar en Bodudawe al identificar los atractivos vinculados a un sendero que determina un transecto de actividades humanas en torno al turismo y la conservación. El rol de la carretera en este paisaje se estudia a partir de sus aperturas y encajonamientos, hundimientos y abalconamientos, determinando ciertos criterios para definir sitios de posible intervención que permitan la constitución de la ruta escénica que interprete este paisaje para su conservación. Estos criterios fueron la situación topográfica y la condición de cerramiento de las configurantes del espacio de la ruta. Su relación con los bordes es determinante para plantear intervenciones que estén dentro de los 30 metros de faja fiscal o proponer alianzas entre el Estado y los privados involucrados para la constitución de una identidad local del valle que busca el reconocimiento de Bodudawe como enclave para la conservación debido a sus condiciones geográficas y de conectividad. Luego de esto se levantó información espacial mediante croquis mixto, donde se integraron fotografías y dibujo a mano para luego identificar sitios importantes. Se usó la metodología de Appleyard et al., que toma la percepción de una ruta como fundamento para proyectarla dentro de una planificación urbana de los territorios. Esto se llevó al lugar mediante este mapa perceptual que permitió detectar claramente 6 sitios a intervenir, que fueron mapeados en el contexto del valle, teniendo en cuenta su condición topográfica y relación de borde con el bosque, para generar las estrategias proyectuales que potencian características del valle desde cada sitio. En consecuencia, esta investigación construye un toolkit o una caja de herramientas que puede guiar estas intervenciones para fundar esta identidad local en la esfera pública de la carretera austral y posicionar Bodudawe como parte de esta ruta escénica mayor, tomando como material de construcción la misma roca que se generaría en la apertura de la faja o construcción de un túnel desde el valle hasta Caleta del Estero. El paisaje lejano es visual, sin embargo el espacio que contiene el habitar denota relaciones más allá del humano. Estas infraestructuras como herramientas para relevar las relaciones y dinámicas ocultas al ojo, pero perceptibles a través de los sentidos, pueden ser una manera de acercar el paisaje y conocer Bodudawe desde la resignificación de la ruta como oportunidad para generar conciencia de cuidado y límites, definiendo puntos de negociación entre lo público y la conservación. Porque, como suele decirse, no se cuida lo que no se conoce. Muchas gracias. Síntesis se llamaba Paisaje cultural marítimo de la productividad al servicio ecosistémico marino en el fiordo Comau. Chile, el viaje a la Patagonia chilena es una experiencia donde el mar protagoniza cómo percibir, desplazarse y habitar el paisaje. Chile, país del mar, cuenta con una costa de 6.435 kilómetros, mar constantemente invisibilizado al relatar la geografía nacional, pero en la Patagonia el agua construye la continuidad del fragmentado territorio. Al oriente del Golfo de Ancud, en el extremo sur del fiordo Comau, se encuentra el río Bodudawe, que da origen al valle homónimo. Localidad de difícil acceso, a la que se llega tras una travesía de 7 horas desde Puerto Montt. Ruta intermodal, bus, ferry y lancha atravesando el Comau que evidencia lo segmentado del territorio. Sus habitantes ven condicionadas sus labores por las constantes mareas y la poca profundidad, que determina un problema de conectividad para el valle. A la vez, el borde mar, hábitat de extensas turberas, se encuentra en estado de vulnerabilidad por el deterioro del ecosistema marino, algo no apreciable a simple vista. Los movimientos de aguas extienden contaminantes de actividades productivas, principalmente salmonicultura, dispersando patógenos, desechos alimenticios y materiales. En balsas jaulas se suministran nutrientes y antibióticos para prevenir enfermedades por las saturadas aglomeraciones. Bajo ellas se acumulan heces y alimentos no consumidos, nutrientes que capturan oxígeno alterando el ecosistema marino y reduciendo la eficiencia productiva. Consecuencia de las corrientes marinas se desplazan a lo largo del fiordo hasta recalar sobre la historia de Bodudawe. Así se evidencian dos problemáticas principales. Primero, el deterioro del ecosistema marino por la productividad industrial y segundo, la conectividad marítima del valle. Ambas revelan la necesidad de implementar desarrollos sostenibles que articulen infraestructuras de transporte y productividad y que además presten servicios ecosistémicos. Vincent Domicel postula:
La próxima revolución tecnológica y alimentaria viene del mar. Si queríamos reconstruir ecosistemas a seguir destruyéndolos, las algas son la respuesta. Fabrican cerca del 80% del oxígeno y absorben más gases que ninguna selva para mitigar el cambio climático. Las macroalgas y cultivos alternativos de costas australes manifiestan una oportunidad para dinamizar procesos sociales, productivos y ecosistémicos. Fomentan el uso sostenible de recursos y nuevas relaciones desde el paisaje cultural marítimo, la conectividad y la conquista de habitar el mar, con la recuperación ecosistémica, experiencia, educación y productividad consciente en el estuario. ¿Cómo configurar un paisaje cultural marítimo mediante infraestructuras que integren conectividad, productividad y educación ambiental en torno a cultivos regenerativos? El Parque de Bordemar manifiesta el espesor de encuentro, donde convergen dinámicas ecosistémicas y sociales interdependientes. La propuesta se inserta en procesos y existe en la naturaleza, propone metodologías de conectividad y cuidado ambiental del agua, activa usos que destacan el valor botánico, escénico y educativo del estuario, promueve custodiar el ecosistema, atrae visitantes que buscan una naturaleza indómita e impulsa el turismo científico y aventura desarrollado por la Fundación Alexio 3000. Reconoce el Bodudaue como puerta de entrada a la ruta de los parques de la Patagonia, implementa infraestructuras que promueven cuidados ecosistémicos mutuos entre agua y tierra. Se proponen formas de operar para generar intercambios beneficiosos, infraestructuras que dialoguen e interactúen con los procesos del estuario. Por una parte, la recuperación del ecosistema marino se plantea mediante jardines regenerativos educativos, instaura cultivos acuícolas multitróficos donde las especies a cultivar se organizan en la interdependencia alimentaria. Moluscos y crustáceos consumen los excesos de nutrientes suspendidos en aguas del Comao y favorecen el crecimiento de macroalgas. Especies principales de cultivo filtran y irradian oxígeno al agua, principal falencia efecto de la agricultura industrial. Condiciones que imitan los procesos ecosistémicos, incentivan el crecimiento de bosques submarinos, desarrollando refugios de especies menores que deambulan las aguas del estuario. En paralelo, se implementa la regeneración de turberas mediante la humidificación de la superficie vegetal por acumulación y retención. Plantea la construcción de corrales con pizcas de piedra y tierra, bordea pequeñas excavaciones que dirigen el exceso hídrico al centro de los corrales para identificar su presencia en el subsuelo, mejorando condiciones para el desarrollo del musgo sphagnum, habitante principal de los campos turbados. De esta manera, el Parque de Bordemar en el estuario de Bodudaue se constituye como una interfaz entre mar y tierra. Existen apenas 5 regiones de fiordos como esta en el mundo, y una de ellas está en el sur de Chile. Un paisaje dinámico, modelado por el agua y determinado por los fenómenos ecológicos. En este lugar remoto, el acceso depende de la marea. La relación con el territorio se establece a partir de sus temporalidades. Y desde esa condición surge una pregunta. ¿Qué estrategias nos permiten habitar un paisaje dinámico, respetando sus tiempos, lineales y cíclicos, ecológicos y culturales, y construir una coreografía que haga posible la convivencia entre conservación y cultura? Bodudaue se encuentra en el fiordo Comao, justo donde comienza la Patagonia chilena. Pero este no es un borde definido, es un umbral, una zona de transición donde se entrelazan agua y cordillera, ciencia y ganadería, conservación y cultura. Este valle, accesible solo por mar durante marea alta, donde bus, barcaza, bote y lancha deben calzar uno tras otro, exige adaptarse a sus tiempos. Los accesos, los recorridos, incluso los proyectos que ahí se gestan, están regidos por los fenómenos ecológicos. De ahí nace el título de esta investigación, de territorio temporal a paisaje coreográfico. Una travesía que parte del imaginario patagónico y su actividad ganadera como conflicto, busca comprender el territorio a través de sus tiempos y concluye con una propuesta de arquitectura de paisaje que coreografía sus dimensiones ecológicas y culturales. El primer problema es tangible, el avance desmedido de pradera.
impulsado por una ganadería que es parte del imaginario e identidad patagónica. Ha fragmentado ecosistemas nativos y degradado el suelo. El segundo es estructural, la falta de articulación entre actividades humanas y los ritmos ecológicos. En Boudahue la cultura y la naturaleza no están aún coreografiadas. La pregunta entonces no es solo cómo conservar, sino cómo habitar en sintonía con el paisaje. La propuesta aborda el territorio desde dos escalas temporales. Un tiempo lineal, que evidencia degradación acumulada y requiere restauración ecológica, como una vuelta atrás en el tiempo, reforestación de sectores, reconducción de aguas y regeneración del suelo ganadero. Y un tiempo cíclico, que organiza la vida del valle según fenómenos repetitivos, estaciones, floraciones, migraciones, mareas, y requiere coreografía, es decir, alinear actividades humanas con estos ritmos. La estrategia se despliega en tres escalas de diseño: una escala territorial o del valle completo, con la clasificación de 33 praderas según su habitabilidad y diseño un mosaico de usos, restauración activa del paisaje, ganadería regenerativa con un diseño de delimitación que redirige las aguas estancas al río y master plan con el turismo científico como núcleo del proyecto. Una escala intermedia o del detalle de la pradera, con un proyecto de arquitectura que acoge a los usuarios científicos, investigadores y turísticos, apoyándose con senderos, pasarelas y estructuras mínimas que respetan la fragmentación del valle y guían a los visitantes. Y una escala pequeña o del diseño de usuario, con un dispositivo replicable instalado en los recorridos que permite fotografiar siempre el mismo encuadre del paisaje, para subirlas a una plataforma generando una línea de tiempo colaborativa, una forma de ciencia ciudadana para leer y comprender las temporalidades del paisaje. Pero, ¿cómo sistematizar esta coreografía? Inspirada en calendarios antiguos como el egipcio, que dividía el año según las crecidas del Nilo, diseñó una rueda temporal para Boudahue. Este instrumento integra fenómenos ecológicos, como floraciones, colores del paisaje, migración de aves, con actividades humanas como talleres científicos, visitas de micólogos o la temporada ganadera. La rueda permite coreografiar el año, anticipar los momentos de mayor actividad, asignar los usos del territorio según las condiciones naturales y evitar conflictos entre actividades que comparten el mismo espacio, al diseñar en base a su superposición. Ya no se trata solo de conservar, sino de componer un ritmo común que haga posible la preservación a largo plazo, sin sacrificar la identidad productiva ni la riqueza ecológica del lugar. Habitar un paisaje como Boudahue exige una nueva forma de diseño y comprensión interdisciplinar. Una arquitectura del paisaje que no impone, sino que coordina. Que no controla la naturaleza, sino que la escucha. Porque tal vez conservar no sea detener el tiempo. Tal vez conservar sea aprender a moverse con él. Hola, mi nombre es Diego Aravena y mi tesis se apoda Jardines de Biodiversidad, representaciones atmosféricas y diseño de sistemas de restauración y conservación de los refugios climáticos de biodiversidad en el Valle de Boudahue. Esto es porque esta tesis no es solamente una investigación, sino que también contiene un proyecto. Como referencia, Boudahue se encuentra en la mitad de la ecorregión de Bosque Valdiviano. Eso es aproximadamente 60 kilómetros al sur de Hornopirén, y se caracteriza por una alta biodiversidad y conservación, tanto así que se han encontrado especies como líquenes que no se habían visto en los últimos 40 años y se pensaban extintos, lo cual hace cuestionarse cuáles son las condiciones que dan sustento a esta conservación bien elevada, de cierta manera. Estos son encuadres que muestran a Boudahue en un día no común, que viene a ser soleado, y cómo a lo largo del día va cambiando desde una gran tormenta a una nubosidad y una nubosidad parcial, que es como normalmente uno observa este valle con unas nubes que están pegadas justo abajo de las grandes cumbres. Lo cual hizo necesario, de manera bastante evidente, definir esta idea de atmósfera y cómo ha sido representado a lo largo del tiempo, sobre todo también para generar herramientas que me permitieran hacer útil estas visitas que eran bastante breves. En ese sentido, la tesis ocupa
el ensayo de Luke Howard de 1803, donde reconoce el cielo como parte del paisaje a través de la definición de los distintos tipos de nube y su nomenclatura. Nomenclatura que fue utilizada por grandes pintores como John Constable a lo largo de sus estudios de atardeceres y tormentas, que fueron complementados con pequeñas anotaciones. Una perspectiva más científica sobre la pintura y que de cierta manera fue vista a lo largo del tiempo, ya sea a través de Turner, que exploró sobre la escala del humano y las embarcaciones en estos paisajes atmosféricos, o las inferencias del clima que hizo Fitzroy en 1863 y que si uno la compara con imágenes satelitales o modelos complejos de hoy en día, no son tan dispares, de hecho son bastante acertadas sobre cómo se comportaban eh, las corrientes marítimas y las tormentas en la época. Eso me permitió generar un foco, una atención a ciertos elementos de este lugar y cómo también retratarlo. Algo bastante complejo, ya que, como mencionaba, las visitas eran breves. Aquí distintas fotografías que muestran los fenómenos meteorológicos del lugar y cómo de cierta manera se viven en el bosque, lo cual fue complementado con levantamientos en el sitio a través de instrumentos como un anemómetro. Esto me permitió entender las velocidades de los vientos, em, la temperatura y la humedad relativa de estos distintos sitios que iban desde el borderrío del Boudahue, pasando por el bosque hasta la cumbre más alta que se observa en el valle, que es el monte Douglas Point, que se encuentra alrededor de casi 1500 metros sobre el nivel del mar. La segunda parte de esta tesis atiene más al levantamiento cartográfico y el diseño de las estrategias proyectuales que sustentan la conservación y el diseño de artefactos. En ese sentido, el levantamiento cartográfico se aborda desde una multiescalaridad, es decir, entender Boudahue dentro de las clasificaciones macroescalares como los climas de Copenhague, en el sentido de poder observar cómo la influencia marítima determina una mayor pluviosidad. Acá llueven casi 5.000 milímetros anuales, por lo tanto hay una gran humedad presente, así como también otras variables, de cierta manera, más complejas, como son las definiciones de refugios climáticos a partir del Atlas Climático o LARCLIM, en donde Boudahue se observa con una multiplicidad de sitios con alta ponderación de refugio climático en los próximos 40 a 60 años, así como también otras cartografías como es el levantamiento de los vientos. Esto viene a entender los vientos predominantes en contraposición a eventos extremos como son los vientos catabáticos Puelche, que van por los valles glaciales, así como el valle de Boudahue, arrasando con las laderas con orientación oriente. La siguiente escala busca indagar sobre la condición geológica que ha dado lugar a estos refugios. En ese sentido, se observa lugares de mayor exposición o mejor protección frente al cambio climático debido a estos grandes macizos, como por ejemplo entendemos la desembocadura del río Boudahue en complemento con el monte Douglas Point, como se observa acá en la cartografía izquierda inferior y que se confirma con la cartografía de mayor vigorosidad vegetal a mano derecha, en donde aparecen también estas altas densidades de material vegetal en estos lugares que tienen mayor protección frente a condicionantes abrasivas climáticas como el viento, la altura o la excesiva radiación solar. Por lo tanto, el siguiente encuadre ya se realiza sobre el monte Douglas Point, buscando entender las pendientes, las variaciones de temperatura, los distintos pisos vegetacionales y las exposiciones solares a lo largo del año. En ese sentido, me quiero detener un segundo sobre la cartografía de mano derecha, ya que acá aparece de manera muy sutil el sendero
que fue encontrado este líquen que se pensaba extinto y que de cierta manera em, calza con que es una de las zonas con menor exposición solar a lo largo del día. Por lo tanto, para poder entender esta multiplicidad de situaciones, se propone un levantamiento de sitios o levantamiento de campo a través de una herramienta LIDAR que permitió fototelemétricamente registrar distintos lugares que tenían diferentes estados de conservación, ya sea desde el borde del río, donde se encuentra una mayor antropización, hasta los que se encuentran en la cumbre, donde ya de cierta manera el clima es más abrasivo y hay una menor biodiversidad, pasando obviamente por todo este bosque de agua denso, donde se han encontrado estas especies con un alto estado de conservación. Esta alta diversidad hizo entender que una estrategia no podía resolver todos los problemas, más bien era una set de estrategias, ya sea desde soluciones basadas en la naturaleza, que entendían procesos naturales como herramienta proyectual, así como también otros que eran más momentáneos, efectivos a través de artefactos. En ese sentido, se muestran distintos sitios de proyecto donde se ponen a prueba estos procesos naturales o soluciones basadas en la naturaleza que contemplan alrededor de 8 a 10 años, manejando las escorrentías naturales, generando pequeñas lagunas para retención o infiltración de las aguas, así como también la implementación de estos artefactos que permitían la protección de distintas especies pioneras que en un contexto sin proyecto sería mucho más dificultoso la reforestación de estos elementos. Aquí se observa algunos de los prototipos de microinvernadero. Esta pieza está pensada para dar solución al problema de la reforestación, en el sentido de que las especies como se abordan hoy en día y las reforestaciones normalmente están trabajadas en microinvernadero y después plantadas en los suelos naturales, y eso normalmente es problemático porque la mano de obra es limitada y de cierta manera el asentamiento de estas especies en estos suelos naturales tiende a ser dificultoso por la exposición a distintas temperaturas que pueden ser bastante extremas, el tipo de pH o incluso que aparezcan elementos externos como la caída de una rama, un árbol o incluso un animal que puede afectar el crecimiento de esa especie. La idea es que este microinvernadero se ubique sobre especies de interés, en donde las semillas van a caer de manera natural, van a crecer en esta protección o este pequeño esqueleto para poder, de cierta manera, asentarse sobre el mismo suelo donde se piensa la reforestación. Estas estructuras están creadas con materiales biodegradables que están enriquecidos con minerales para el crecimiento de las plantas. Por otro lado, otro tipo de artefactos como las cortinas naturales que buscan dar protección a la radiación solar excesiva. Estos elementos también son biodegradables y están pensados para ser implementados rápidamente y removidos también si fuera necesario en sectores donde se piensa en reforestaciones. Abajo se observan los microinvernaderos operando en conjunto con estas telas de biomembrana en condiciones más pantanosas o de mallín en el caso de ciertas inundaciones. Y de cierta manera estos son los imaginarios que se tienen sobre estos sectores más pantanosos ya con todos los procesos funcionando, donde ya la arquitectura desaparece y aparece de cierta manera una expresión. Finalmente se propone como remate de este proyecto, casi llegando a la cumbre de Douglas Point, una estación meteorológica que su función principal es dar medición a esos procesos meteorológicos que están ocultos normalmente a los humanos. Para eso se proponen dos anillos, uno que da sustento a una serie de estaciones, a una serie de instrumentos meteorológicos, y otro que en el fondo funciona como una cortina de luz que permite visibilizar las partículas de agua que circulan por
a esta altura, que es donde normalmente se forman las nubes. Y está un poco el imaginario de cómo es esa situación. Eso. Muchas gracias.